La segunda mitad del siglo V a.C. es un momento de gran esplendor cultural en Grecia, especialmente en Atenas. El gobernante elegido por el pueblo era Pericles, un político y estratega brillante que se dedicó a promocionar las artes, la literatura y comenzó la construcción de templos como el Partenón, por cierto, el templo más imitado de toda la historia. Habían concluido las guerras médicas contra los persas. Los atenienses habían alcanzado la victoria. De ahí se desencadena un sentimiento de orgullo nacional y de colaboración ciudadana, pues todos tuvieron que participar para vencer en la guerra. La forma de gobierno de Atenas era una democracia asamblearia. Los ciudadanos se reunían en el ágora y debatían los diferentes asuntos políticos. En este contexto, saber hablar y defender tus ideas era esencial. ¿Nunca habéis visto anuncios de coaching para convertirte en un líder y aprender a hablar en público? Pues a esto se dedicaban los sofistas, entre otras cosas. Tú, jovencito, que pareces un poco hipster, ¿quieres ser un orador eficaz y dominar el arte de la retórica para triunfar en el ágora? Los sofistas, palabra que quiere decir sabio en griego, te enseñarán el arte de la retórica y la oratoria, eso sí, por un módico precio. Los sofistas fueron los primeros filósofos profesionales. Recibían un salario a cambio de sus enseñanzas, lo cual fue bastante polémico. ¿Alguna vez habéis visto que acusan a un youtuber diciéndole «solo estás aquí por el partner y por el dinero, eres un vendido»? Bueno, pues algo parecido le decían a los sofistas. El mismo Sócrates llegó a considerar que recibir dinero por enseñar era una forma de prostitución, pues se privaban a sí mismos de su libertad, ya que se veían obligados a conversar con los que pudieran pagar sus honorarios, mientras que él era libre para disfrutar de la compañía de quien quisiera. Protágoras fue uno de los mayores representantes de la sofística. Era un viajero incansable. Protágoras, como buen sofista, cobraba por sus lecciones de oratoria y retórica. Un discípulo suyo le dijo: «Solo te pagaré si llego a ganar un juicio haciendo uso de las dotes retóricas». Como no ganaba ningún juicio, se negaba a pagar. Así que Protágoras celebró un juicio contra él y dijo: «Si yo gano, es preciso que por haber ganado me entregues los honorarios, y si pierdo, se habrá cumplido la condición impuesta de que habrás ganado un juicio haciendo uso de tus dotes retóricas, así que también deberás pagarme». Como veis, sabían hacer malabarismos con las palabras. No penséis que los sofistas solo se preocupaban por el dinero. Pericles, el gobernante, era amigo del sofista Protágoras y le encargó a este la redacción de la Constitución para la nueva colonia de Turios, donde por primera vez se estableció la educación pública y obligatoria. Gracias, Protágoras. Una idea revolucionaria de los sofistas era que cualquier ser humano podía hacerse sabio y virtuoso si era convenientemente educado con independencia de su etnia, raza u origen familiar. Lo cual es un gran avance, pues de aquella existía el prejuicio de que tan solo las personas procedentes de familias aristocráticas podían prosperar en la educación. Vamos a ver las características del pensamiento de los sofistas. Estos filósofos dejan a un lado la pregunta sobre el origen del universo, la naturaleza, que en griego se dice physis, y se preguntan más por asuntos humanos como la educación, la justicia, las leyes, que en griego se dice nomos. Relativismo ético y político. Protágoras se percató de que lo que en un lugar está considerado que está bien, puede estar mal considerado en otro lugar, mientras que hay lugares en los que estar desnudo se considera totalmente natural y deseable, en otros se condena el desnudo con latigazos, prisión o incluso pena de muerte. Cobran conciencia de que las leyes políticas no están fijadas por la naturaleza, sino que hay diversos modos de concebir el bien y la justicia. Protágoras expresa esta idea con su famosa frase: «El ser humano es la medida de todas las cosas», entendiendo que no existe un criterio absoluto para juzgar lo que es verdadero o falso, bueno o malo. Convencionalismo. Las leyes son convenciones. Se han establecido por un pacto social o han sido impuestas por los poderosos. Por tanto, las leyes no son eternas ni universales, sino variables y diferentes en cada grupo cultural. Pragmatismo. No creían que las acciones humanas sean buenas o malas en términos absolutos, sino en función de lo útiles o inútiles que sean para conseguir nuestros fines y objetivos particulares. Por ejemplo, mentir, en principio, no es algo bueno, pero si nos sirve para conseguir un beneficio, creerán los sofistas, al menos la mayoría de ellos, que está bien hacerlo. Como cuando vas a una entrevista de trabajo y dices que hablas inglés fluido.
Escepticismo. Dudaban de la verdad objetiva y del modo en que conocemos las cosas. Gorgias decía que no existe la entidad del bien y del mal, de lo verdadero y lo falso, y si existiera no lo podríamos conocer, y aunque lo pudiéramos conocer, no lo podríamos comunicar, pues no está probada la conexión entre nuestra mente y el mundo real. Muchas veces pensamos o soñamos cosas que no son verdad. ¿Cómo podemos saber que nuestra mente está percibiendo lo que de verdad es? Además, aunque pudiéramos conocer algo, sería complicado comunicarlo objetivamente, pues la conexión entre las palabras y las cosas es una invención. ¿Qué tiene que ver una vaca con la palabra vaca? Agnosticismo. Decía Protágoras: sobre los dioses no puedo tener la certeza de que existen ni de que no existen, ni tampoco de cómo son en su forma externa, ya que son muchos los factores que me lo impiden, la imprecisión del asunto, así como la brevedad de la vida. Xenófanes, por su parte, había insinuado que los dioses son invenciones de los seres humanos y que cada cultura los crea a su manera. Los etíopes dicen que los dioses son chatos y negros, los tracios que son rubios y de ojos claros. Sobre este asunto ironizaba diciendo: si los toros y los leones supieran pintar, pintarían a los dioses como toros y leones. Los historiadores de la filosofía en general se han posicionado contra estos filósofos, los han considerado los chicos malos de la filosofía. Platón mismo los describía como traficantes de las mercancías de las que se nutre la mente. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Estáis a favor de los sofistas, aunque sea parcialmente?